Es importante que sepas que el libro completo de la primera carta a los Corintios fue escrito por el apóstol Pablo para corregir problemas escandalosos, morales y sociales, junto con los penosos errores doctrinales y espirituales en esta nueva congregación cristiana constituida por ex paganos. Sepa que el libro completo es de naturaleza correctiva. Hay dos cosas muy importantes a considerar cuando uno estudia este capítulo 14 de 1 Corintios en las Santas Escrituras. Por miles de años, antes de los acontecimientos registrados en el libro de Hechos, capítulo 2, donde los apóstoles hablaron en muchos diferentes lenguajes conocidos como una manifestación del auténtico don de lenguas, los paganos siempre habían charlado, parloteado y balbuceado en una jeringosa ininteligible extática, una forma falsificada de lenguas, como un rasgo central de sus religiones de misterio del paganismo. Los paganos, que sobresalieron como oradores de lenguas eufóricas falsificadas de jergas, fueron casi siempre mujeres y eran muy admiradas, aferradas a las posiciones codiciosas de los supremos sacerdotes. Los creyentes cristianos de Corintios, todos eran ex paganos, los cuales habían practicado las religiones de misterio del paganismo, y quienes habían sido oradores eufóricos, falsificados del hablar en lenguas extáticas de mayor o menor reputación también, causando esto que el grupo de la iglesia de los cristianos corintios estuviesen comprometidos en reclamar, después de que lo que percibieron como es mejor, más vistoso y más admirado regalo o don de lenguas, el auténtico conocido don de lenguas de Dios. Picado y envalentonado por los pocos creyentes corintios que habían recibido el auténtico don de lenguas, Pablo se dirige a los engañados por los muchos balbucientes impostores que hablaban lengua falsificada e impulsados por su necesidad egoísta de reconocimiento de su espiritualidad. Los corintios se comprometen en una imitación contrahecha de un don de lenguas de autoengaño en masa, mientras descuidan y desestiman el otro don espiritual auténtico menos impresionante. La clave para una correcta comprensión de este capítulo es ver que la palabra lengua, cuando es singular, está en referencia al desconocido, falso don espiritual, jerga parloteada, balbuceada, mientras que falsamente afirman que es una manifestación de Dios. Considerando que la palabra lenguas, cuando está en plural, se refiere a la interpretada, el auténtico don espiritual, como los apóstoles demostraron en el día de Pentecostés. Y en el capítulo 14, la palabra espíritu es mayormente en referencia al espíritu humano, natural, del propio género humano, mientras que el Espíritu Santo de Dios se refiere solo una vez. Reglas para el uso de los dones espirituales, 1 Corintios 14, 1-40. En este capítulo final sobre el abuso de los dones espirituales, el apóstol Pablo impartió reglas para determinar el valor de varios dones, y él mostró que la profecía era superior a la lengua. Él finalizó con regulaciones específicas para el uso de la lengua y la profecía, así como las instrucciones para la conducta de algunas mujeres habladoras en el servicio de la iglesia. La profecía es el don superior. Verso 1. Sigue la caridad y desee dones espirituales, pero más bien que puedas profetizar. Sigue en camino del amor y ansiosamente desee los dones espirituales, especialmente el don de profecía. O persigue el amor, pero desee seriamente dones espirituales, pero especialmente puedes profetizar. El texto griego literal dice así: continúe persiguiendo el ágape de Dios, amor, continúe siendo celoso por las cosas espirituales, pero más bien que estés profetizando. La palabra griega para dones, griego, charisma, no aparece en el verso y no tiene un número de Strong atado a él, porque la palabra dones no aparece en ninguna parte en el capítulo 14. La palabra griega usada es espiritual, del griego pneumáticos, refiriéndose a las cosas espirituales, la espiritualidad en un sentido de gran magnitud. En el tiempo imperativo, Pablo dice a siempre ir en su busca, continúe diariamente corriendo detrás, por siempre buscando y encuentre de manera que Dios constantemente desarrolle en usted el amor ágape de Dios. Persiga el amor ágape de Dios con persistencia diariamente, nunca dando por terminada su activa búsqueda. Recuerde que el capítulo 13 de 1 a los Corintios está enfocado en los creyentes perseverando en el camino del amor ágape de Dios, no en el camino de los dones espirituales. Aquí en el capítulo 14
de 1 a los Corintios, Pablo usa el camino del amor ágape de Dios como un puente para comenzar la discusión de el don de profecía y las lenguas. Desde el día del supremo Shabbat anual de los hebreos, Shavuot, ahora aludido como Pentecostés de los cristianos, los creyentes cristianos deben ser diariamente llenados con el Espíritu Santo de Dios, constantemente llenados, continuamente renovados, y los creyentes cristianos necesitan ser diariamente renovados en el amor ágape de Dios. También en el tiempo imperativo, como ágape, de amor ágape de Dios como su única motivación, los cristianos deben desear continuamente ser auténticamente espirituales, y más especialmente los cristianos deben desear continuamente profetizar. Estas renovaciones son un proceso que van delante en un espacio de tiempo continuo, no un evento de un solo tiempo como el bautismo espiritual, como piensan erróneamente los pentecostales y carismáticos. Sigan las reglas divinas gobernadas por el amor ágape de Dios sobre todo. Está muy bien desear la espiritualidad auténtica, y más especialmente deberías desear auténticamente profetizar. No hay problema inherente en un deseo de ser espiritual, mientras que deje que Dios dirija y controle su desarrollo espiritual. Desee la espiritualidad santa y real de Dios, no esa espiritualidad natural que la humanidad fácilmente puede producir y exhibir. Desee usted que pueda ser espiritualmente madurado por Dios, griego toteleion, perfeccionado, perfección, a fin de llegar a ser útil y utilizable en hacer una parte en el cumplimiento de la gran comisión de la Iglesia, lo cual es la predicación de la palabra de Dios o evangelio, especialmente el evangelio de Yeshua. Esta predicación de la palabra de Dios es precisamente por lo que la profecía es recomendada y enfatizada a través del capítulo. Y esto es también por lo que una lengua no interpretada es descontada, echada abajo y aplazada a un estado de completamente inútil. Porque el murmullo y la jerga no interpretada no es la palabra de Dios. El asunto realmente es tan simple. La opinión expresada en el versículo 1 es de tal conveniencia y prioridad en la completa edificación de la alabanza, adoración y la devoción del servicio cristiano. Capítulo 14, versos 1-25 muestran la prioridad de la profecía sobre cualquier lengua no interpretada. ¿Puede usted recibir y creer esta prioridad que Dios ha ordenado y establecido, o continuará con la jerga y el murmullo del chapurreo no interpretado para adelantar su propio reino y voluntad sobre por encima del reino y la voluntad de Dios? Porque una secta como el pentecostalismo carismático sería creada alrededor de una actividad tan espiritualmente inútil como una lengua de murmullo no interpretada puede ser explicado solamente por las tendencias mundanas, carnales de la humanidad de ser egoístas y egocéntricos, voluntariamente, resueltamente y ansiosamente comprometidos en la autoedificación. Este egoísmo es lo opuesto exactamente de negarse a sí mismo. El egoísmo es una actividad poco amorosa y extremadamente anticristiana. Romanos 12:3. Pues a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Isaías 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos y prudentes en su propia vista. Cuantos más sus ojos estén en usted, vanamente resoplándose en su mismo autoedificación, usted nunca conocerá la fe real, el amor ágape real o el real poder espiritual del Santo Espíritu de Dios. Juan 15:1-17. En resumen, Pablo dice que con el amor, la caridad en King James, como tu única motivación, ya que estás constantemente en la búsqueda de ser espiritualmente dotado, deberías desear la profecía por encima de otros dones, de todos los otros dones.